Muchas bendiciones para todos. Soy el pastor Miguel Antonio López, de Iglesia Cristiana Iglecentro, en Acacías, y es una iglesia afiliada al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. De nuevo con ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy les leeré las notas que he preparado con el título Tierra, no temas. Les leo del libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Este capítulo 2 del profeta Joel contiene una serie de llamados dirigidos a la congregación de Israel. Así, por ejemplo, en el versículo que leímos, hay un llamado invitando al pueblo de Dios a confiar en lo que Jehová haría y no temer por lo que estaba ocurriendo en su momento. Los humanos vivimos cada vez en condiciones más difíciles. Llegamos a vivir en condiciones de temor, incertidumbre, horror y hasta pánico. Además de la violencia, el terrorismo, el sicariato, las drogas, el hambre, las enfermedades incurables, el calentamiento global, la amenaza de la guerra nuclear. Además de eso, se suma ahora la constante amenaza de muerte a causa del COVID-19. En medio de este terrible caos estamos nosotros, la Iglesia del Señor, pero también en medio de este caos está Dios presente para guardarnos y sustentarnos. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Esta voz de esperanza fue dirigida al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y siendo nosotros el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, bien pudiéramos leer: Iglesia, no temas, gózate, alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. Dios es el Dios que, aunque ojos no le han visto, se ha dado a conocer a través de sus hechos poderosos. Por eso el Salmo 66:5 dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos poderosos sobre los hijos de los hombres. Israel conoce al Señor Jehová como el Dios hacedor de maravillas. El Salmo 105, titulado Las maravillas de Jehová a favor de Israel, es un historial del cuidado del Señor con su pueblo. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero les puedo presentar la composición de ese salmo. Los versículos 1 al 6 son un llamado a que el pueblo de Dios engrandezca el nombre de Jehová, dando a conocer sus maravillas. Los versículos 7 y hasta el 25 describen la intervención de Dios en el periodo comprendido entre Abraham y Moisés, y está desglosado con los siguientes contenidos. Del 7 al 11, versículos 7 al 11.
hablan del pacto de Dios con Abraham. Versículos 12 al 15 hablan de la descendencia de Abraham en tierra de Canaán. Versículos 16 al 25 resumen la historia de José y su familia en Egipto. Los versículos 26 al 45 relatan el pasado de Israel desde Moisés hasta la conquista y posesión de la tierra. También desglosado con los siguientes contenidos. Los versículos 26 al 36 describen las plagas en Egipto procedentes de la mano de Dios. Los versículos 37 al 45 narran el peregrinaje desde Egipto hasta Canaán con la conquista y posesión de la tierra. Estos salmos históricos se escribieron para transmitir de generación en generación el relato de los hechos poderosos de Dios. Tarea: leer el Salmo 105 allá en su casa. Israel conoce al Señor Jehová como el Dios que pelea por ellos. El Salmo 24:8 declara: el Rey de Gloria es Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Una de las intervenciones divinas a favor de su pueblo la podemos leer en Éxodo capítulo 14, a partir del versículo 10. Dice así: los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron gran temor, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en este desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Pero, ¿qué se puede ver si ampliamos el cuadro de este extraordinario acontecimiento? Se puede ver el orgullo de Faraón. Faraón se ató con sus mismas palabras. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a adorarme en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Nótese, el orgullo del corazón de Faraón jamás le permitiría retractarse de lo que dijo. Por lo tanto, decidió retener a Israel a la fuerza, oponiéndose a las órdenes de Dios. Faraón cosechó su propia ruina, trajo sobre su familia y sobre toda la nación que gobernaba 10 terribles plagas provenientes de la mano de Jehová que arrasaron por completo el gran imperio egipcio. Faraón dio un sí aparente cuando llegó la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 12, versículo 29 en adelante. Aconteció
que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran llanto en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Faraón a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Pero Faraón no cumplió. Persiguió al pueblo de Dios tan pronto como tuvo la oportunidad. Éxodo capítulo 14, versículo 5. Fue dado aviso a Faraón que el pueblo huía, y el corazón de Faraón se volvió contra el pueblo, y unció su carro, y tomó 600 carros escogidos, y sus guerreros con ellos, y siguiéndolos, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Se puede ver, al ampliar este cuadro, también la incredulidad del pueblo. La incredulidad se convirtió en un enemigo peor que Faraón, porque la incredulidad lleva al temor y a la necedad. Éxodo capítulo 14, vuelvo a leer versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel, teniendo gran temor, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había acaso sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en este desierto. Note, las circunstancias adversas, y más aquellas que ponen en peligro nuestra vida, como lo está haciendo ahora el virus COVID, podrían intentar socavar la fe y llevarnos a la incredulidad. Cuidado, nosotros los cristianos, nuestro lenguaje es siempre un lenguaje de fe. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi habitación. El virus es una plaga, pero no nos tocará si lo podemos creer. Se puede ver, si ampliamos este cuadro, la intervención divina. Éxodo capítulo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Nuestro Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Moisés, el Dios de Elías, el Dios de los profetas, el Dios de la Biblia, el Dios que peleará por nosotros,
y nosotros estaremos a salvo. La iglesia conoce al Señor Jehová como el Dios que es fiel a su palabra. El testimonio de las Escrituras es todo suficiente para poder esperar confiadamente en Él. Si solo tuviésemos en cuenta el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia cristiana, eso sería suficiente para poder confiar en Él. Y si solo contáramos con la manifestación de Dios en nuestra vida a partir de nuestra conversión, ya es suficiente para poder confiar en Él. Aquí otra vez mi declaración favorita. Dios es absolutamente confiable. No hay razón para desconfiar de Él. Dios no está lejos. Él está más cerca de lo que pensamos. Está con nosotros y está en nosotros. Él puede llevar nuestras cargas y liberarnos de temores. Él puede proveer para todas nuestras necesidades. Él cumple su palabra. Su palabra es verdad. Entonces es cuestión de fe. Fe es dependencia total de Dios. Tener fe en Dios significa creerle a Dios. Y creerle a Dios es diferente de creer en Dios. Creer en Dios es creer en su existencia y nada más. Pero creerle a Dios es creer todo lo que Él ha dicho y actuar según lo que Él ha dicho. Por ello, cuando aprendemos a creerle a Dios, podemos vivir en paz. Las preocupaciones no nos dominarán, ni mental ni emocionalmente. Cada vez que se nos presenten grandes batallas en la vida, creamos que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos seguros. Ya voy a concluir. No podemos dejarnos atrapar por el temor. Así estemos amenazados por una pandemia. No vamos a tener miedo. Dios hará maravillas a favor de su pueblo. Él tendrá cuidado de nosotros. Siempre lo ha hecho. Y Él no cambia. Él es fiel. El pueblo más seguro de la tierra es la amada Iglesia de Jesucristo. Y cuando sea imposible para la Iglesia vivir en este planeta en medio de un sistema comunista, ateo, materialista, inmoral, maligno y corrupto, llamado Nuevo Orden Mundial, entonces sonará la trompeta en los cielos, llamando a los redimidos a salir rumbo a su patria celestial. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Les leí 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Iglesia,
No temas, porque Jehová hará grandes cosas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nuestra vida está escondida en Cristo. Y sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. En paz me acostaré, asimismo dormiré, y en paz me levantaré. En paz saldré y en paz regresaré. En paz trabajaré y en paz reposaré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por oír nuestras oraciones y por tener cuidado de nosotros. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por su atención a la palabra. Amén. Cuando los santos marchan ya